Buenos días, jóvenes. Espero que todos se encuentren muy bien de salud, al igual que toda su familia. Una vez más, una indicación muy clara es que sigan todas las recomendaciones dadas por nuestro gobierno y que continuemos en nuestras casas, ¿correcto? Y de esta manera vamos a seguir con las clases de manera virtual para poder continuar con nuestro sílabo. Ahora, continuando con nuestro sílabo, el tema que hoy día nos toca tratar es la cultura mochica. Ahora vamos a ver todo lo referente a su medio geográfico, su desarrollo histórico, cómo fue la expansión, el comienzo, el ocaso. Vamos a visualizar también lo que es la organización política, la organización social y finalmente todo lo referente a la economía. La próxima clase vamos a visualizar todas las manifestaciones culturales de la cultura mochica, las cuales son la religión, la cerámica, la arquitectura, la metalurgia y la forma de escritura. Pero todo eso lo vamos a ver la próxima clase. Ahora nos vamos a centrar básicamente en el medio geográfico, en el desarrollo histórico, en la organización política, en la organización social y en su economía. ¿Correcto? No olviden, al momento de ver el video, tienen que estar suscritos y comentar que han visto el video. Muy bien, vamos a comenzar con lo que hemos dicho primero, con lo que es su medio geográfico. Bien, los moches o mochica habitaron la costa norte del Perú durante el Intermedio Temprano, ocupando los valles de Moche, Chicama, Chao y Viru, entre las regiones o entre los departamentos de La Libertad y Lambayeque. Su área de expansión fue por el norte hasta el Valle de Piura y por el sur hasta el Valle de Guarmey, ubicado en el departamento de Ancash. Sus asentamientos se ubicaron en la parte baja y media de los valles costeños, formados por los ríos que bajan desde la parte occidental de la cordillera de los Andes. Como lo pueden visualizar, las linitas de color celeste dentro del mapa, de color anaranjado, son los denominados ríos. Y los que están con letras rojitas, por ejemplo, Pampa Grande, Zipán, San José de Moro, Huaca del Brujo, Galindo, Huaca del Sol y la Luna, Pampa de los Incas y Pañamarca, son todos los centros arqueológicos de la cultura mochica. Y como ya lo hemos mencionado, pues la cultura mochica abarcó las regiones tanto de La Libertad como Lambayeque, o sea, los departamentos. Y su extensión fue por el norte hasta el valle de Piura, en el departamento de Piura, y por el sur hasta el valle de Guarmey, ubicado en el departamento de Ancash. Por todo eso se extendió la cultura mochica. Bien, y ahora vamos a continuar. Históricamente fue conocida como Proto-Chimú o Chimú temprano. Pero antes se conocía, ¿no? Así, como Proto-Chimú y Chimú temprano, pero recibió el nombre de Moche o Mochica tras el descubrimiento en el Valle de Moche. Pues como se descubrió en el Valle de Moche, pues se denominó que iba a ser la cultura mochica. Y adicional a ello que se descubrió el Valle de Moche, también los mochicas dominaban la lengua mochic o su lengua las cuales ellos dominaban era mochic. Es por ello también que se les pone el nombre de la cultura mochica, tanto por el valle como por la lengua que hablan todos sus pobladores. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca del desarrollo histórico que tuvo la cultura mochica. Bien. La historia moche se desenvuelve en el llamado intermedio temprano, como lo hemos mencionado hace un momento. El periodo de la civilización andina caracterizada por el desarrollo de culturas regionales, ¿no? Tras la decadencia del formativo andino o horizonte temprano, contemporáneos con la cultura moche fueron también la cultura nazca, la cultura ricuay, la cultura lima, la cultura cajamarca y la cultura tiahuanaco. Todas estas culturas vamos a ir desarrollándose a lo largo de nuestro año escolar.
Vamos a ir desarrollando cada una de las culturas. Ahora, teniendo como base la periodificación de Rafael Hoyle y Luis Jaime Castillo y de Christopher Nodan, se puede dividir la historia de Moche de la siguiente manera. O sea, el arqueólogo Rafael Larco Hoyle, basado en sus estudios de cerámica Moche, realizó una clasificación considerada como las fases de la historia. O sea, el arqueólogo Hoyle pues, se basó básicamente en la cerámica que tenían los mochicas. ¿Para qué? Para que la puedan clasificar en diferentes fases de la historia. El primero fue el comienzo de los moches, que abarca Moche 1 y Moche 2. Va desde los años 100 hasta los años 300. Durante este tiempo, los mochicas ocuparon los valles comprendidos entre los ríos Moche y Piura. Sus principales centros políticos fueron la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, lo que les acabo de mencionar hace un momento dentro del mapa, todos los centros arqueológicos que habíamos visualizado. La segunda fase de la historia fue la expansión Moche, que abarca Moche 3 y Moche 4. Abarca hasta el año 600 aproximadamente. Durante este periodo florecen los moches con sus logros artísticos y tecnológicos. Se desarrollaron entre los valles Moche y Chicama al sur y el valle Jequetepeque al norte. Y finalmente está el ocaso, que abarca el Moche quinto. Es el periodo de la decadencia. Ocurre en el año 800 también aproximadamente. En esta época realizaron las construcciones de Pampa Grande y Galindo. Su centro ceremonial fue San José de Moro. El colapso de la cultura mochica se habría debido a los periodos de sequías prolongadas e inundaciones producidas por el fenómeno del Niño, lo que produjo una crisis tanto en la producción agrícola para todos los pobladores y todos los habitantes de Mochica. Esta crisis generó una serie de conflictos internos en la sociedad moche. Las poblaciones comenzaron a desconfiar de la capacidad de sus gobernantes para comunicarse con las divinidades, para evitar que sigan mandando catástrofes naturales. Y finalmente se produjo la llegada de los Wari, procedentes de la Sierra Sur, los cuales ya habían llegado a la costa central y estaban en proceso de expansión a la costa norte. Bien, hay que recordar que cuando usamos la definición de intermedio temprano, se utiliza la clasificación de Rowe. Y cuando hablamos del primer desarrollo regional, pues nos referimos a la empleada por Luis Guillermo Lumbreras. Esos pequeños datitos tenemos que ir dominando ya con el tiempo. Eso lo vimos en la primera clase con la cultura chavín y con todos los periodos de todo el desarrollo de todas las culturas. Esa clase lo vimos. Entonces ya deberíamos ir tratar de dominar esos temas, ¿no? De intermedio, horizontes, primer desarrollo regional y todo eso. Ahora sí, continuando, vamos a visualizar lo que es la organización social y la organización política. Bien, ya. Una cultura tan grande y diversificada como la cultura mochica, pues debió tener una organización política compleja. La nación era de una organización teocrática basada en sacerdotes, ¿no? En su decadencia fue absorbida por el pueblo de Chimú. Las teorías sobre esta cultura están cambiando en la actualidad debido al descubrimiento del yacimiento arqueológico del Señor de Zipán en Huacarrajada, cerca de Chiclayo. Es decir, hace un par de años, unos arqueólogos pues, han descubierto el yacimiento arqueológico del Señor de Zipán y debido a esto, todo lo ya estudiado por la cultura mochica está yendo variando y está yendo cambiando debido a los estudios que se está realizando en el Señor de Zipán, que está ubicado en Huacarrajada. Ahora, hablando administrativamente, el territorio de la cultura mochica fue dividido en al menos dos grandes regiones, las cuales interactúan una con otra. Al igual
que en otras culturas la administración política, el culto y la religión estaban vinculados fuertemente al grado de que cada gobernador era también un sacerdote o una autoridad religiosa. De hecho, el famoso señor de Zipán, que les acabo de mencionar hace un par de minutitos, debió tener ese doble poder, ¿no? Los monumentos de la época tenían una triple función. Eran centros administrativos, centros religiosos y centros gubernamentales. El estudio de las diferentes clases de fosas, la calidad y la cantidad de las ofrendas demuestra que la cultura mochica tenía bien definida su estructura social, dado que se encontraron tres tipos de tumbas. Al ir estudiando la cultura mochica, pues se dieron cuenta que habían tres tipos de tumbas. En cuanto a la estructura, en cuanto a la calidad y a la cantidad de ofrendas que había en cada tumba. Es por ello que se dividen en tres tipos de tumbas. La primera era dirigida netamente para la élite gobernante. Tumbas decoradas, estas tumbas eran decoradas con objetos de cerámica y metal. Principalmente era de oro y de cobre, como la del señor Rosipán. Luego estaban las tumbas comunes, con una cantidad limitada de objetos de metal y cerámica. Estos corresponden a los administradores y artesanos de la élite gobernante. Y finalmente, el entierro simple y común, con una decoración muy limitada. Según las investigaciones, hasta el día de hoy, podrían ser tanto de agricultores, pescadores, dado que se ajustaba básicamente a la producción de la zona. Bien, como ya hemos visto, pues se encontraron tres tipos de tumbas para la élite gobernante, para las tumbas comunes y el entierro simple. ¿Cuáles eran las diferencias en cuanto a la cantidad y a la calidad de los objetos que había en cada tumba? Para la élite gobernante se utilizaba demasiadas cerámicas, mucho oro, mucho cobre. Para las tumbas comunes había ciertas limitaciones en cuanto al oro, al cobre y las cerámicas. Y para el entierro simple básicamente era una decoración muy limitada y solo se utilizaban productos que habían en la zona, ¿no? Bien, ahora finalmente vamos a visualizar el tema de las actividades económicas o la economía dentro de la cultura mochica. Los moches subsistieron principalmente de la agricultura. Para enriquecer las tierras usaron el guano que obtenían de las islas y para aumentar el área cultivable construyeron canales de irrigación. Eran muy famosos en cuanto a eso. Pero hay otra cultura que desarrolla muchísimo más la hidráulica, que ya lo vamos a ver más adelante. Al comienzo, los canales se hicieron en las zonas más altas, que eran los más inclinados, pues ahí el agua discurría sin posibilidad de estancarse. Y luego, con sistemas de drenaje, las redes de canales se extendieron a las zonas planas, en las partes más bajas de los valles. Algunas redes conectaban varios valles a la vez. El arqueólogo Monseley ha calculado que en aquellos tiempos la parte baja del Valle de Mochica tenía un área cultivable 50% mayor que la que tiene ahora. Entonces se podía cultivar el 50% más de lo que se cultiva ahora. En ese lugar, los moches cultivaban lo que es los pallares, el maíz, papas, yucas y algodón. Entre los animales que consumieron está la llama, los cuyes, el pato, el venado, la pava de ala blanca y los cañanes. Los cañanes eran una especie de tipo lagartija, pero era comestible, ¿no? Y también pescaron tollos, reyes, lenguados, etc. Y a su vez también recolectaron mariscos como los erizos, cangrejos, entre otros. Es evidente también que los moches realizaron intercambios a larga distancia. Traían, por ejemplo, desde el Ecuador traían el muyu. Desde Chile también traían algunos alimentos que intercambiaban
y desde Cajamarca traían lo que es la cerámica. Estos son datos muy importantes que ustedes deben tener, que hacían intercambios a larga distancia de países como lo que es Ecuador, como lo que es Chile, y también hacían intercambios acá dentro del Perú, como lo que es Cajamarca en cuanto a la cerámica. Bien, como le dije al inicio del video, la próxima clase vamos a ver todas las manifestaciones culturales, la religión, la cerámica, la escultura. Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase, en el próximo video. ¿Correcto? Ahora sí, espero que haya sido de tu agrado la clase. Espero que te ayude muchísimo y continuemos. Entonces, nos vemos la próxima clase, chicos. No olvides el hashtag yo me quedo en casa. Cuídense, un fuerte abrazo a la distancia.